Como siempre, es un gusto tener aquí con nosotros en Mega Noticias al doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Qué gusto. Buenas tardes. Oye, doctor, cuéntanos por favor una pregunta obligada, sin duda. La tenemos que hacer hoy. Es momento de hacer un corte de caja. Se Ujú. está cumpliendo un año de que llegó este primer caso de COVID-19 a nuestro país. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo vamos? La verdad es que nos gustaría tener mejores noticias, ¿no? Y aquí uno no quiere parecer negativo, pero la realidad es que ya, como dices, este domingo cumplimos un año del paciente uno en México y el saldo que tenemos nosotros que dar no es bueno, así de sencillo. Tenemos más de 2 millones de personas contagiadas, tenemos casi 200,000 personas fallecidas en las cifras oficiales y vaya, con esto hilo el discurso solamente para decir que lo primero que no tenemos un año después es un buen sistema de conteo, ni siquiera conocemos bien las cifras, ¿no? En el camino creo que hemos estado entre una pifia y otra, primero subestimando el tamaño de la pandemia, el querer haberla comparado, querido comparar con una influenza, con que esto se iba a poder medir solamente con el modelo Centinela, el no estar teniendo realmente un modelo de prevención. Creo que lo más importante y lo más emblemático fue cómo nuestras autoridades llevan un año negando la necesidad de utilizar el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? En el camino, lo único bueno que seguramente van a brincar a decirnos y a Ajá. reclamarnos es que lo único que se ha hecho es que se hizo una reconversión hospitalaria pronta, ok, sí, pero de la cual no vimos un beneficio, ¿sí? Lo que dicen ellos es que afortunadamente no vimos que colapsara el sistema hospitalario. Bueno, no sé hasta qué punto es que no colapsara. En el mes de diciembre estuvimos prácticamente viendo escenas apocalípticas, con gente que le faltaba oxígeno, con muchas cosas. Y lo que se ha demostrado, Magda, es que tener camas con ventilador no resuelve ningún problema. La mortalidad entre las camas con ventilador es enorme porque la gente necesita tener un acceso a terapia intensiva. Hemos seguido con una política de no realizar pruebas, realizar el menor número de pruebas posibles y como lo hemos visto, esto nos lleva a tener una gran cantidad de contagios el día de hoy que desconocemos siquiera que tuvieron COVID o que ya se aliviaron o que fallecieron, ¿no? Creo que con estas cifras como resultado, como balance general de 12 meses, perdón, no creo que tengamos cosas buenas. Y la mala noticia es que estamos comenzando el segundo año con no sé, con unos malabares que estamos haciendo con nuestro sistema de vacunación contra COVID, que apenas estamos logrando en algunos lugares de la Ciudad de México encontrarle cómo, ¿no? Pero realmente creo que es un excelente momento para analizar qué no se ha hecho bien y realmente dar un manotazo y hacer las cosas de otro modo. Doctor, dime una cosa, ¿pudo haber sido diferente? Por supuesto que pudo haber sido diferente. Pudo haber sido diferente en el sentido de que eso de veras nos hubiera, número uno, puesto una voz de alarma desde un inicio. Dos, pudo haber sido diferente si el Consejo de Salubridad General hubiera tomado el mando, si el presidente de la República no le hubiera abrogado este control y se lo hubiera dado a Hugo López Gatell, ¿no? El Consejo de Salubridad General se ha reunido una decena de veces en toda esta pandemia y realmente no ha tenido un liderazgo. Cosas tan simples como los reclamos que han tenido los gobernadores o las diferentes políticas para el abordaje y conductas que han tenido los diferentes gobiernos, todo por haber querido centralizar las cosas en una sola persona. Lo que estamos viendo el día de hoy, Magda, es que no tenemos un líder de la vacunación. Nadie está liderando eso. No lo puede hacer el presidente, no lo puede hacer Hugo López Gatell porque tiene 3 trabajos adicionales a este. Y lo que vemos son una serie de distinta de números y de comunicados de la Cancillería, de la Secretaría de Hacienda, del presidente, de Hugo López Gatell, etcétera, y no hay un mandato. Por eso vemos hoy que la Ciudad de México ya está aplicando su técnica de vacunación, mientras que Puebla aplica la suya y Ecatepec aplica la suya. ¿Esto pudo haber sido distinto? Sí, pudo haber sido distinto si hubiéramos desde un inicio entendido que teníamos que diagnosticar. Nos dijeron que las pruebas no salvaban vidas. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el saber quién está enfermo y aislar a los contactos hubiera salvado muchas vidas.
¿Qué me gustaría a mí, Magda? Que en este momento tú y yo estuviéramos platicando de que no tuvimos más de 50,000 contagiados y que tuviéramos 2,000 muertos, que ese fuera nuestro saldo, ¿no? Hay países que lo han tenido así. ¿Por qué México no fue de esos países? Híjole, qué fuerte esta parte que nos estás comentando, ¿no? Que no hubiéramos tenido más de 50,000 muertos. Dime una cosa, doctor, porque ahora mencionas esta parte de Ecatepec y de la Ciudad de México o de Puebla, ¿no? Que ahora son las tres ciudades o las tres entidades que están pues en el ojo del huracán justamente por este asunto de la vacunación. ¿Qué ha marcado la diferencia en todas estas entidades? Porque sin duda veíamos una situación tremenda en Ecatepec, ¿no? La gente hasta bloqueando en este afán con la desesperación, por supuesto, y entendible, de querer ser inoculados, de querer salvar las vidas, ¿no? Y por el otro lado veíamos una situación un tanto más ordenada en la Ciudad de México, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que está marcando la diferencia entre una cosa y otra? Porque pues al final del día estamos buscando dejar un poco de lado, y quiero así creerlo, dejar de lado la parte política de la vacunación para centrarnos en una estrategia real en la que se esté buscando prevenir la enfermedad del COVID. Yo creo que lo que pasó, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, es que el gobierno de Claudia Sheinbaum entendió que si hubiéramos permanecido con el modelo de la semana pasada, esto iba a ser un total fracaso. En alguna parte, otra vez, como no existe una estrategia de vacunación, no existe tampoco un instructivo mínimo de lo que se está esperando. Solamente hay un manual de 8, 9 páginas para las brigadas correcaminos, pero eso no te dice cómo debe de ser el modelo de vacunación. ¿Y qué es lo que estaban esperando? Tener 2 mesitas con un mantel de plástico en el patio de una escuela y tener a todos los ancianos haciendo filas, pasando mal la noche. Alguien en el gobierno de la Ciudad de México entendió que esto les iba a cobrar y que esto les iba a salir caro en términos políticos, que tenían que tomar el toro por los cuernos, quitar servidores de la nación y quitar todas estas cosas y realmente tomar el control. Y hoy lo que estamos viendo es que el único modelo, esto debió haberse previsto, es el modelo que estamos viendo. Grandes áreas, enormes áreas de vacunación, con muchas mesas para vacunar, donde se le dé fluidez a la gente, donde se le trate bien, ¿sí? El sistema está para servir a los ciudadanos, no los ciudadanos para servir al sistema. Y es lo que hemos estado viendo desde hace varias semanas con los siervos de la nación, queriendo tomar fotografías, dándole de gritos a los profesionales de la salud para que se formen más de 5 horas y cosas verdaderamente absurdas. El modelo que estamos viendo hoy está favoreciendo al ciudadano para que rápidamente, en no más de 90 minutos, algunos casos que ya hemos visto hasta en 35, 40 minutos, entren y salgan vacunados. Si hubiéramos pensado eso desde un inicio, si se hubieran hecho estos cálculos logísticos, veríamos que lo que se necesita hoy, Magda, en cada población de ese tamaño, es una de estas. Si no tenemos durante lo que resta del año diariamente muchos de estos centros enormes, con muchas filas, con gente entrenada, con gente que no se le deje parada afuera, sino que inmediatamente se le haga pasar. Si no replicamos el modelo de la Ciudad de México, que es el mejor que tenemos ahora, en todos los estados de la República, el resto del año, no vamos a tener éxito. Híjole, no, y es que lo veíamos con Ecatepec, ¿no? El asunto, por ejemplo, el martes fue que no pudieron abrir los demás módulos porque estaban en capacitación. Estaban en capacitación para saber realmente cómo tenían que estar con la aplicación de estas vacunas, ¿no? Que fue justamente lo que desató ahí una ola importante de protestas. Ahora bien, el desarrollo de las vacunas se está topando con otro problema, doctor, y justamente es el desabasto de productos elementales como frascos para poder llevar a cabo el envasado de estas vacunas. Una situación sin duda frustrante y que, bueno, nuevamente nos ponen en un lugar no muy favorable para nuestro país. Sí, aunque esto, hay que decirlo, es algo que puede afectar a nivel mundial. Una de las cosas que se vio, vaya, entre lo que estamos esperando del mecanismo COVAX y con otros proveedores, es que, uno, se subestimó la demanda, dijimos, ok, sí, pero a lo mejor no se pide tantas vacunas, y se sobreestimó la capacidad de fabricación. Entonces, bueno, puede haber fabricación, pero hay elementos muy básicos en la fabricación misma de la vacuna, las sustancias mismas que pueden fallar, o como ahora es el caso, que está faltando, según el reportaje del País, en el caso de la vacuna de AstraZeneca que tenemos que acondicionar en México, está esperando ahí en la planta de Ocoyoacac de Leomont a que lleguen los frasquitos. ¿Por qué? Porque hay que fabricar
cientos de miles de millones de frasquitos que no están en este momento a disposición. Eso era relativamente previsible, aunque creo que sí debimos haberlo puesto. Lo que es muy importante aquí es la comunicación de las cosas. Si nosotros estamos creando una expectativa que es normal, porque de eso depende que volvamos a cierta normalidad, que se reactive la actividad económica o que salvemos nuestra vida, si nosotros le ponemos esa expectativa a la gente la va a buscar. Y creo que lo mejor es tener un escenario realista en donde digan, realmente vamos a tener nosotros esto cuando lleguemos nosotros a sortear esta clase de problemas. Pero tienes toda la razón. Como ya hemos dicho, no es lo mismo tener vacunas que vacunar, que hacer vacunación. Y en este caso vemos que tenemos más o menos muy controlado el tema de las vacunas, aunque pueden surgir imponderables por parte de las que nos lleguen, por parte del suministro, pero lo que nos toca es que en cuanto lleguen esas vacunas, tenemos que vacunar lo más rápido y lo más eficiente posible a la gente. Oye, a través de tus redes sociales siempre has hecho un señalamiento y mencionas que tendríamos que estar aplicando 500,000 de vacunas al día para poder lograr la meta. Si no me está fallando el dato y si me falla, por favor, corrígeme. El día que más vacunas hemos aplicado hasta ahora han sido cerca de 217,000 y eso fue el 18 de febrero. ¿Cómo le vamos a hacer? Ese es exactamente el problema que debió haberse resuelto desde el punto 1. Creo que parte de la estrategia es cuando te planteas, el punto número 1 es plantearte un objetivo y decir, a ver, ¿de qué tamaño es el problema? Bueno, señor presidente o señor subsecretario, quien quieran, el problema es que tenemos a 90 millones de adultos, muchos de los que van a necesitar 2 dosis. Total, no sé, 174 millones como nos dijo Marcelo. Divídanlo entre los días que faltan del año, cuántas se tienen que aplicar y a partir de ese objetivo ver cómo le hacemos, no crear toda una estructura extraña y brigadas correcaminos y guardias armados y todo, y esperar que realmente se llegue ahí sin un objetivo en la cabeza. Perdón, Magda, llevo yo diciendo esto ya varios días. Entre más días pasan, ese número de 500 y pico cada vez va subiendo porque cada vez tenemos menos días en el calendario. Entonces, si en este momento no hay alguien o no hay un comité que estén pensando ¿qué necesitamos hacer? Para llegar a ese número no lo vamos a lograr. Si tomamos, insisto, los modelos, los más exitosos hoy, que son los de la Ciudad de México, solamente es cosa de extrapolar los números y ver cuántos macrocentros de vacunación en el país necesitamos trabajando todos los días del año para llegar a ese objetivo a fin de año. Ahora, a esta situación también se suma el asunto de la nueva variante, ¿no? Que se hablaba ayer, que no sé si es el término correcto para determinarlo, pero que sin duda podría estar haciendo pues el COVID-19 más contagiable, ¿no? El hecho de que se esparza más rápidamente en nuestro país, de acuerdo a lo que comentaba ayer José Luis Salomía. Es correcto. Y a este punto lo que tenemos que hacer, primero que nada, esto es independientemente de todo el proceso. Lo que necesitamos, sí, es acelerar, el trabajo de científicos para tratar de ver, número 1, cuál es el impacto epidemiológico real. Qué bueno que captamos a tiempo que había una nueva variante, pero esta nueva variante tiene un impacto importante. Si es un impacto importante, tenemos que tener otra vez medidas de contención. Fíjate cómo regresamos a lo básico. Necesitamos hacer pruebas, pero ahora pruebas checando que tengamos esa variante, porque si es muy peligroso, tenemos que cercarlos a todos. 2, tenemos que vacunar lo antes posible. Lo que está haciendo Gran Bretaña para protegerse de las nuevas variantes es acelerar su proceso de vacunación. Ya veremos después, porque las vacunas pues, tienen que modificarse en algún momento, como lo está haciendo Moderna, pero esto va a tardar. Lo único que podemos hacer es identificar, es poder contener los casos que tengan esta nueva variante y vacunar a la población en el menor tiempo posible. Identificar, contener y vacunar. Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias por esta charla. Mantengámonos al habla.